Y hablando del protagonismo, especialmente que se da a nivel de la nación, a nivel del país, pues vamos a hablar del campo político. Pues sí, ya se avecinan nuevas elecciones que serán el 20 de agosto, pues todos estamos pendientes. Usted, señor artesano, agricultor, ejecutivo, en fin, todos estamos incluidos para ser protagonistas en estas próximas elecciones de agosto 2020. Es sabido por todos. Y hablando de protagonistas, tengo el gusto, el placer ya de conocer un personaje popular, lo vamos a decir así, en el campo político. Él estuvo participando pues en las contiendas para alcalde, ¿no? Que recién a la vuelta de la esquina se dejaron y ya estamos pensando en nuevas elecciones, pero su reto en esta oportunidad es llegar al Congreso. Conocido por todos, quiero saludarle, ingeniero José Sarango, un gusto tenerle acá en los estudios de Supercable TV Cariamanga. Empezamos con un saludo muy reverente para usted. ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de esa vida? ¿Cómo estamos? ¿Ya pasaron estas elecciones? ¿Estamos en otro reto? ¿Cómo vamos? Ingeniero, siempre será un gusto. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado licenciado Milton, y a través de este medio de comunicación. Buenas noches a toda la provincia de Loja, a los 16 cantones, porque cuando hablamos de la realidad de una provincia que no precisamente ha sido esa provincia con gran atención de parte del gobierno central, donde no han habido recursos por parte de los gobiernos seccionales, el gobierno provincial, el gobierno cantonal, ni los gobiernos parroquiales. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos una provincia en subdesarrollo, con muchas carencias, con muchas necesidades. Entonces, mi saludo ferviente a todo este pueblo de Loja, que hemos estado ahí resistiendo, pero con un gran corazón, con un gran ahínco, estamos para sacar adelante a nuestra provincia. Y permítame entonces, licenciado, también agradecer a toda la militancia del movimiento Pachacuti y a toda la población de la provincia de Loja, que ha tenido esa gentileza, esa confianza de nombrarme como primer candidato a la Asamblea Nacional. Entonces, dentro de este proyecto, dentro de este gran desafío que tiene una característica fundamental, lograr la justicia social para nuestros pueblos, lograr la equidad social para nuestros pueblos. Queremos que en nuestras parroquias los centros educativos sean de calidad. Queremos que llegue la tecnología a los centros educativos de las zonas rurales que también existen, porque caso contrario nosotros nos encontramos con grandes asimetrías, grandes desigualdades, y ello significa que unos ciudadanos del Ecuador no tienen las mismas oportunidades que el resto, y con eso generamos indirectamente una discriminación a nuestro pueblo. Entonces, este es el momento de que Loja tiene que ponerse de pie para exigir sus derechos y jamás ponerse de rodillas para mendigarlos. Dentro de esa lógica es que nosotros hemos aceptado la candidatura a la Asamblea Nacional y queremos hacer nuestro mejor trabajo. Entonces, dentro de esta panorámica, dentro de esta visión, nosotros creemos que la ciudadanía, el pueblo, tiene que conocer a sus candidatos, tiene que saber qué personajes lo van a representar en la institución de la democracia ecuatoriana, en la Asamblea Nacional, y tiene que ver las capacidades y la garantía de cumplimiento de trabajo, porque vale recordar que en el Ecuador tenemos experiencias un poco lamentables. Recuerdo cuando se instaló la Asamblea Constituyente en Montecristi, los que llegaron de asambleístas, después el gobierno tuvo que pagarles un curso a los que llegaron de asambleístas constituyentes para que recién con un curso pagado por todos los ecuatorianos, recién puedan elaborar una norma jurídica. En este caso, quien os habla y quien aspira a llegar a la Asamblea Nacional para cumplir con los intereses del pueblo, a mucha honra, con sencillez, más bien con la visión de que el pueblo tiene que conocer a sus candidatos. José Sarango ha cursado por 2 universidades, ha sido profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja en su profesión de ingeniería civil. También he sido profesor de la Universidad Nacional de Loja, también como abogado de la República. También me ha tocado desempeñarme como funcionario en el municipio de Loja. Me he desempeñado como funcionario, como técnico
en el municipio del Cantón Calvas. He sido por 2 veces presidente de la Federación Provincial de Comunas del Pueblo Palta de la provincia de Loja. Es decir, he estado directamente vinculado con los comuneros, haciendo agricultura, haciendo ganadería, ayudando y capacitando a nuestros comuneros en sus derechos colectivos. Es decir, tenemos una carta de presentación que la ponemos a consideración de la manera más humilde y más sencilla para el pueblo de Loja. Y esperamos nosotros que el pueblo, de una forma consciente, de una forma responsable, analice, discierne y luego haga que su voto signifique progreso y desarrollo para nuestra provincia. Que el voto de los ciudadanos de la provincia de Loja no sea una estadística más para decir son 10, 20 o 1000 o 2000 votos. No, el voto de los ciudadanos de Loja tiene que significar desarrollo y progreso, tiene que significar mayor salud, tiene que significar mayor vialidad, tiene que significar mejores servicios públicos para la ciudadanía. Y entonces, dentro de ese aspecto, nosotros llamamos a la reflexión y a una actuación, a una actitud cívica, patriótica de todos los lojanos, porque para sacar la Loja del subdesarrollo nos toca unirnos a todos, mi estimado licenciado. Bien, sabemos que usted, por la trayectoria que tiene, es un hombre político, está en el campo de la política. ¿Qué significó para usted, la muerte cruzada? Sabemos que esto no estaba escrito en ningún libro. Salió, ¿a quién le damos la razón? Y si ponemos, por ejemplo, al Congreso, Presidencia, Ejecutivo y al pueblo, ¿cómo salimos de esto? Mi estimado licenciado, en primer lugar tenemos que, en un Estado de derecho constitucional y de justicia social, en un Estado plurinacional, en un Estado donde las leyes tienen que respetarse, la muerte cruzada es un mecanismo constitucional del cumplimiento de la norma, y por ese lado esta sucesión, esta crisis política, digámoslo así, porque no tener Asamblea Nacional o Congreso Nacional, un país prácticamente está a la puerta de la dictadura, pues, porque la principal institución democrática del Estado no existe, donde están las voces disidentes y a favor del Ejecutivo, donde están las diferentes ideologías y visiones de desarrollo de la patria, no existe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el presidente? Mediante decreto ley, es decir, como se hacen las dictaduras, está gobernando el país. Entonces, primero es un mecanismo constitucional. Y luego, ¿qué tenemos que decir frente a esto, mi estimado licenciado? El pueblo lo sabe, es que estos mecanismos que están en la Constitución hayan sido pensados por los constituyentes en el sentido de que cuando existe un descontento popular mayoritario, se tiene que buscar salidas, no precisamente aquellas con un costo de vidas como pasaba en otros tiempos, grandes rebeliones, grandes revoluciones, grandes levantamientos populares. ¿Y qué pasaba dentro de esto? Teníamos 100, 200 muertos en las calles, hermanos nuestros, que morían pidiendo justicia y dignidad. Entonces, este mecanismo constitucional está ahí y el pueblo supo, porque recuerde usted que la Constitución fue aprobada mediante un referéndum por una consulta popular. Entonces, una vez que el pueblo aprobó este mecanismo, ahora no nos queda más que seguir la norma constitucional y luego de eso, pues, cambiar la forma de hacer política y de hacer la democracia. Porque mucha gente piensa que democracia es concurrir a la mesa a votar el día de las elecciones. Democracia es un proceso, democracia es un consenso social entre todos los hermanos ecuatorianos para determinar las mejores políticas que le permitan el desarrollo al pueblo, a las comunidades, sin exclusión, que permita que los barrios más apartados, y en este caso las provincias de frontera, que siempre han sido maltratadas, este es el momento para que en ese consenso social sus derechos también sean puestos sobre la mesa, al igual que el resto de provincias del Ecuador. Ahí está Pichincha, está Guayas, ¿no es cierto?, que son
que son provincias que tienen excelente vialidad, que tienen una infraestructura de edificios, de instituciones, de vialidad, de puentes de primera clase. Entonces es necesario que a Loja también se le atienda así. Entonces, mi estimado licenciado, ese contrato social de la democracia, esa democracia participativa del pueblo, no aquella que se ha venido practicando. Recuerde usted que cuando ciertas autoridades llaman a rendir cuentas a la ciudadanía, porque así lo determina la ley, lo hacen en un cuarto cerrado que prácticamente nadie se entera, y lo hacen a su manera, no permiten la opinión del pueblo. Hay muchas obras, pero casi la mayoría que los gobiernos autónomos descentralizados las realizan sin socialización, es decir, sin llegar a un acuerdo con la sociedad, y eso ya está rayando la transparencia, la está empañando a la transparencia. Entonces, en una democracia madura no tiene por qué esconderse nada, tiene que ser todo transparente y al conocimiento del pueblo. Entonces, dentro de esa visión, mi estimado licenciado, nacen las acciones legislativas, en este caso que estoy aspirando a llegar a la Asamblea Nacional, porque tienen que hacerse leyes que garanticen eso y se obligue a estos funcionarios a que cumplan con la ley y no busquen esas trampas para evitar la participación ciudadana. Todo lo contrario, el país es de todos y los que salen electos son mandatarios, ¿no es cierto?, del pueblo. El pueblo es el mandante, pero lamentablemente hasta aquí, mi estimado licenciado, ¿qué hemos visto? Que una vez que llegan al poder, el pueblo comienza a ser humillado, maltratado, olvidado y nunca llegan los servicios a nuestro pueblo. En este olvido que usted manifiesta, inseguridad en todo el país. Correspondencia para arreglo, mantenimiento de vías, pues no se da. A través de los medios de comunicación también nos enteramos falta de medicinas en diferentes hospitales, recorte de presupuesto para los GATS. ¿Qué concepto tiene usted del gobierno de Lasso? Un concepto que no sobre el señor Lasso, lo que siempre lo tuvimos. Aquí la provincia de Loja y el cantón Calvas precisamente sabe. Nosotros cuando como movimiento Pachacutic hicimos campaña por el voto nulo, porque sabíamos que el desempeño del señor Lasso únicamente era para los sectores económicos, para los sectores de la banca, para los sectores poderosos del país que siempre han mantenido los gobiernos. Nosotros lo dijimos y valga el tiempo que nos da la razón también. Y eso también hay que recordarle al pueblo, que hemos habido líderes que hemos estado orientando permanentemente al pueblo. Le hemos estado diciendo, si nos vamos por este camino nos vamos a equivocar, le hemos dicho al pueblo. Y eso, mire, ¿qué tenemos ahora? Un descontento generalizado, ¿no es cierto? Tenemos un desgobierno, tenemos que la inseguridad nos mantiene tras las rejas a la mayoría de familias ecuatorianas, porque estamos intimidados que las mafias, que los grupos delincuenciales lleguen y nos roben, o también el sicariato vayan y maten a las personas. Eso se ve a toda luz del día, que ni siquiera los estados de excepción declarados por el gobierno de Lasso dieron resultado. No, en pleno estado de excepción hubieron muertes, hubieron sicariatos, es decir, nada paró, nada compuso, ¿no es cierto? Entonces, ese es un gobierno que tiene los peores índices de crecimiento. Ofrecieron empleo, ¿dónde está el empleo? Si las estadísticas demuestran que el año 2022 cerca de 200,000 personas salieron como migrantes a otros países. Entonces, eso no hay empleo. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer? El día de hoy escuchaba en la radio Luz y Vida en la mañana, escuchaba que para cuestión de militares había alrededor de 200 o 300 vacantes, ¿no es cierto? Un curso que se iba a iniciar, pero la demanda era de más de 3,000 jóvenes. Entonces, mire, digamos, se cubría las plazas, pero queda
prácticamente el 99% en la misma desocupación, con aspiraciones truncadas. ¿Y qué hace esta juventud? Le toca arreglar las maletas e irse a otros países a dar su mano de obra, a vender su intelecto. ¿Y con eso qué hemos logrado? Que otros países se desarrollen. Y el Ecuador es ese potencial de trabajo, ¿no es cierto?, intelectual y material, lo dejamos fugar. Hay fuga de cerebros y nuestro país sigue en el subdesarrollo. Y eso no podemos permitir, mi estimado Milton. Y ya es hora de que ciudadanos, que en este caso José Sarango, a nombre del movimiento Pachacutic y de la provincia de Loja, protestemos contra esto que la clase política nada dice, porque la clase política es culpable, mi estimado Milton, de todo este desastre de crisis que vive el Ecuador. Yo digo, ¿qué acaso la crisis que vivimos es una maldición de Dios? No es eso, es el accionar equivocado, lleno de muchos visos de corrupción que hemos tenido durante los últimos 20, 30 años. Entonces, ¿qué tenemos después de esto? Un país en crisis, jóvenes que no encuentran empleo, jóvenes que no pueden ingresar a la universidad, que las mismas instituciones del Estado determinan que alrededor del 20% del presupuesto general del Estado se va en la contratación pública mediante vías de corrupción. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Qué reforma se ha hecho a la ley para evitar esto? Nada, mi estimado licenciado y ciudadanía en general. Por eso es que nosotros hemos dicho, no podemos seguir en la vereda de espectadores mientras el país se hunde. Y por eso es que he aceptado este compromiso de ir a la Asamblea Nacional. Muchas personas dicen, no, pero la Asamblea únicamente va a ser de 1 año, 6 meses, 1 año, 4 meses. ¿Para qué? Inclusive unos van más allá. Dicen, pero te vas a quemar. Señores y ciudadanía, cuando el país está en crisis, no tenemos que estar viendo intereses personales. Tenemos que ir por una actitud cívico-patriótica, porque el país lo necesita. Ahí tenemos que estar con nuestro contingente y de la manera más humilde vamos nosotros con este reto para asumir la Asamblea Nacional. Bien, queremos ingresar por favor a una muy pequeña pausa publicitaria y por supuesto queremos agradecer a todos los amigos, amigas de diferentes sectores, ¿no?, del país que nos están escuchando, viendo. Pues algunos dicen viva Pachacute, saludos ingeniero José Sarango, y muchos mensajes, ¿no?, de aliento. Gracias. Pequeña pausa por favor y seguimos dialogando, ingeniero. Sí, un gusto. Bien, continuamos agradeciéndoles a todos por estar con nosotros. Ingeniero, un gusto que esté acá en los estudios de Supercable TV Cariamanga. A continuación, queremos preguntarles sobre su candidato, a quién está apoyando, porque tenemos elecciones presidenciales. Abordamos este tema con usted. Claro, mi estimado licenciado Milton y ciudadanía de la provincia de Loja y del Cantón Calvas, en este caso por este medio de comunicación, al igual que nosotros impulsamos en el año 2021 la candidatura del compañero Yacu Pérez, en esta vez también estamos tras la candidatura del compañero Yacu Pérez. Es la candidatura que más representa a los intereses del pueblo, porque el resto de sistemas y de organizaciones políticas ya han gobernado el país y lo han hecho de una manera pésima. Ya hemos visto cómo hemos sido excluidos como provincia de Loja del desarrollo. Ya hemos visto, mi estimado licenciado, que en otros tiempos había en la provincia de Loja la institución encargada del riego, Predesur. ¿Qué pasó con Predesur? En uno de los gobiernos, que ya no quiero ni siquiera mentarlo, ¿qué pasó? Eliminaron a la institución de desarrollo de la provincia de Loja, Predesur, que era una institución que garantizaba el riego para la agricultura, los canales de riego para la agricultura, para mejorar la producción agrícola, para que el agricultor se quede y tenga una fuente de ingresos digna, ¿no es cierto?, productiva. ¿Qué pasó? La eliminaron y por desgracia la eliminaron con el voto favorable de los asambleístas de la provincia de Loja. Esa clase política que ha traicionado a Loja no debería de tener ni siquiera la cara de presentarse nuevamente a ser dignatarios de elección popular.
pero vemos que la farándula, vemos que esas maquinarias electorales nuevamente ponen como candidatos a los mismos de siempre. Entonces, nosotros decimos, tenemos que impulsar el voto responsable. Y estas cosas tenemos que darlas a conocer porque ahí fueron a plena luz del día y ahí está, Predesur lo eliminaron. Entonces, es necesario que estas personas, esta clase política que tanto daño ha hecho a la provincia, no tiene por qué seguir. Porque ¿cuál sería el futuro si ellos mismos van? Van a desaparecer a Loja, pues. ¿Dónde está el desarrollo y la atención? Lo que manda la Constitución, que los cantones fronterizos tendrán una atención prioritaria. ¿Dónde están esas inversiones en el cantón Calvas? ¿Dónde están esas inversiones en el cantón Macará, en el cantón Zapotillo, en el cantón Espíndola? Que somos cantones de frontera, que estamos en la línea de frontera a 0 centímetros del Perú. La Constitución dice que se hará inversiones prioritarias, pues nada de eso se ha hecho, mi estimado licenciado. Entonces este es el momento de que nosotros, con la candidatura del compañero Yacu Pérez, que tiene una gran trayectoria y que también nace del sector campesino, del sector indígena, tenemos la confianza que va a dar atención a los sectores más relegados que siempre hemos estado ahí. Entonces, mi estimado licenciado y ciudadanía en general, es momento de tomar tendencia, de tomar partido, pero ante todo, reflexionar nuestro voto para que el día de mañana, para que el día siguiente a las elecciones no sea nuevamente de arrepentimiento y decir otra vez nos equivocamos. Eso no está bien. El pueblo tiene que llegar a un momento de madurez política y saber elegir conscientemente a sus dignatarios. Eso es lo que nosotros aspiramos, mi estimado licenciado, y pedimos un voto cívico-patriótico, porque nosotros eso es lo que impulsamos. Nosotros no vamos ni por la mentira ni por la demagogia, mi estimado licenciado. Sabemos que también existirá una consulta popular este 20 de agosto, ¿no? Ahí se va a decidir si quieren desterrar toda actividad petrolera del ITI para proteger los bosques que lo rodean, dice, y los pueblos en aislamiento voluntario que transitarían por la zona. ¿Qué puede decir usted de esta consulta precisamente para elegir si sigue la explotación, no sigue, lo cerramos? ¿Qué es lo que pasaría? Nosotros con mucha frontalidad, mi estimado Milton, desde mucho tiempo atrás venimos a favor de la defensa de la Pachamama, en defensa de la vida, en defensa de la naturaleza, en defensa del agua. Y el recurso petróleo, que en este caso estamos hablando del Yasuní, tiene que quedarse bajo el suelo porque es una riqueza, porque explotar el petróleo en ese parque nacional del Yasuní... Pero se está explotando. Exactamente, pero es que eso tiene que parar mediante... ¿Qué busca esta consulta? Que ya no se siga con esta explotación, que ese sector donde están viviendo pueblos no contactados no se llegue a un genocidio humano. Todo lo contrario, tiene que respetarse la naturaleza y tiene que votarse en esta consulta popular, sí, que el petróleo se quede bajo tierra. Y es que, mire, mi estimado licenciado, hagamos un razonamiento muy elemental. Qué lindo, pues, un gobernante que tenga saquillos de plata, de impuestos y una serie de cosas más, así cualquiera gobierna, pues. Tenemos que poner a gobiernos que sean creativos, imaginativos, que desarrollen nuevos campos de reservas económicas. Ahí tenemos energía eólica, ahí tenemos que ingresar a fomentar el turismo dentro de nuestro país, dentro del oriente mismo, que son energías limpias y que son fuentes de ingresos económicos de una manera de no destrucción del medio ambiente. Es decir, tenemos que recurrir para que los gobiernos sean imaginativos, creativos, porque lo otro es echar mano de lo que ahí está. Y si no tienen eso, entonces, ¿qué pasaría? Se mueren estos gobiernos, pues. Entonces nosotros decimos, hay que cuidar la naturaleza,
hay que proteger el Yasuní y no se tiene que tocar el Yasuní. Por eso que nosotros estamos diciendo que tenemos que votar por el sí para que se quede el petróleo en el subsuelo donde tiene que estar, porque además de eso, no solamente es el recurso petróleo, es que se va a destruir la reserva biológica más interesante de Sudamérica, y algunos biólogos dicen que es una reserva biodiversa más interesante del mundo. Es decir, no se trata solamente de petróleo, se trata del recurso agua, se trata del recurso bosque, se trata de la naturaleza en todo su conjunto. Entonces, si nosotros, mi estimado Milton, destruimos nuestra propia casa, que es nuestra Pachamama, entonces no nos quejemos de las inundaciones, no nos quejemos del calentamiento global, no nos quejemos de los desastres naturales que se vienen en gran escala. Todo esto tiene un punto de donde se generan estos fenómenos. Entonces, seamos responsables con el cuidado de nuestro planeta y en función de esta filosofía, porque lo otro es una cantaleta. Decir, es que va a generar trabajo y va a haber plata. Hombre, de otras actividades también hay trabajo y también hay dinero. Lo que pasa es que tenemos que ser respetuosos con la naturaleza, con los recursos naturales y buscar nuevas formas, como dije anteriormente, de que el pueblo pueda seguir hacia adelante. Mire que el componente de la construcción de casas, edificios, el componente de construcción es un dinamizador de la economía, y para eso los créditos que tiene que dar la banca tienen que ser a un costo bajo, pues, no al 14, al 16%, tienen que ser al menos de un dígito, al 3 o 4%. Miren que la banca internacional hace créditos al 4 o al 5%, y esos créditos tienen que llegar al pueblo en ese porcentaje para que la construcción se dinamice, pues para que el comercio se dinamice, y ahí está la economía del pueblo. Pero no, ahora quieren lo más fácil, lo más que no se necesita imaginación ni tampoco competencia. Quieren el dinero amontonado y para decir que son gobiernos eficaces. Eso no puede continuar, mi estimado Milton. Nuestra posición es clara, a favor de la consulta por el sí del Yasuní, que se quede el petróleo bajo el suelo y no se destruya este parque nacional y no se haga un genocidio humano a estos pueblos no contactados. Bien, antes de ingresar a una pequeña pausa publicitaria, quiero preguntarle, Ecuador, con todas las administraciones que ha tenido, ¿se puede decir que ha existido corrupción en todo el paso de estos gobiernos? Eso todo el mundo lo sabe, mi estimado que hay licenciado. corrupción, y ha habido corrupción. Hay corrupción. Hablando de corrupción, ¿usted cómo está en esta confianza con el Consejo Nacional Electoral? ¿En estas futuras elecciones confiamos o habrá corrupción? Mi estimado licenciado, es una confianza simulada de apariencia. Es que no tenemos otra. Lo otro también es quedarnos a la orilla y no participar. Pero si nosotros lo hacemos, los mismos políticos de siempre, los que han estado gobernando el Consejo Nacional Electoral, los mismos de siempre van a seguir en el poder. Nosotros hacemos un intento cívico-patriótico de llegar. Nosotros no tenemos ninguna palanca dentro del Consejo Nacional Electoral, porque eso ya sabemos en manos de qué organizaciones políticas está. De que tenemos confianza, no tenemos confianza, pero son las únicas reglas con las que tenemos que jugar, no nos queda otra. Y como dije anteriormente, no podemos en base de eso decir, mejor no participemos. No, señor, aquí estamos para dar cara y para prestar nuestro mejor contingente, en este caso a la provincia de Loja y al Ecuador, nuestro país hermoso. Ingeniero, un gusto. 3 minutos, llegamos a la hora 20, pequeña pausa, estamos de vuelta, muy amables. Bien, continuamos agradeciéndoles a todos por estar con nosotros. Somos Supercable TV Cariamanga. Por supuesto, también quiero agradecer, ¿no?, a su comitiva que le está acompañando. Un gusto, sí, muy amables. Sabemos que usted es el único representante de Cariamanga que quiere o aspira a llegar al Congreso. Hemos tenido congresistas de Cariamanga. Tal vez mencionar nombres estaría de más porque sí, sabemos, ¿no?, quiénes son. En este caso, por ejemplo, el doctor Jorge Montero, él estuvo como congresista. ¿Algo de recordar de este doctor, de lo que estuvo en este proyecto como autoridad para usted, ingeniero? Disculpe. Al ser un actor político, yo ese discernimiento, esa calificación le dejo al pueblo. Sí, que el pueblo califique las acciones del personaje que usted me indica.
Ellos, y lo que se dice, la historia sabrá juzgar el accionar de cada ciudadano, ¿no es cierto?, de cada autoridad. En nuestro caso tenemos esta visión clara de conjunción con nuestro pueblo. Venimos, en mi caso, vengo del sector rural, soy proveniente de una familia campesina, a mucha honra. Mi padre fue un agricultor, mi madre la ama de casa, y con gran sacrificio hemos llegado a estudiar y obtener el título de ingeniero civil y de abogado. Y estos pequeños y modestos servicios quiero ponerlos al servicio de mi pueblo. Eso es lo que importa. Lo que importa es el futuro ya. Lo que importa es que Loja y los 16 cantones de Loja van a tener una voz para pedir que a Loja se lo trate con dignidad. En este caso, los 16 cantones de la provincia de Loja van a tener una voz para pedir justicia, para pedir que el gobierno central también asigne recursos presupuestarios para el desarrollo de Loja. En este caso es necesario que los derechos no sigan siendo conculcados por parte de las instituciones del Estado y por los gobiernos de turno. Ese es el momento de la unidad de todos los lojanos, para juntos velar por el desarrollo. Este es el momento de decir basta a que a Loja se lo trate como el patio trasero, como la Cenicienta. Ese es el momento de luchar por la dignidad de Loja, y ese es mi pedido. Y para eso tenemos que unirnos los millares, miles de gentes que tenemos un corazón bueno y que tenemos una visión clara de lo que necesita Loja para desarrollarse, que necesita empleo para la juventud, que necesita centros universitarios y universidades para sus estudios de sus jóvenes y señoritas que salen de bachilleres, que se necesita hacer reformas a la ley orgánica de contratación pública, del Sistema Nacional de Contratación Pública, para eliminar la corrupción. Se necesita una fiscalización verdadera, se necesita que los servicios de salud lleguen a la frontera mediante la ley, mediante la provisión de zonas francas, para que el empleo llegue a los cantones de frontera. Es decir, mi estimado licenciado, ese es el momento de la unidad de Loja por la dignidad. Ya decía un pensador y un político español, con la dignidad no da de comer, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer, lo decía Julio Anguita. Entonces, Loja no puede ser esa provincia, Loja no puede ser ese pueblo indigno. Ya decía otro pensador también, desgraciado el pueblo que no pide justicia. Claro, porque si no las pide a la justicia, entonces no aspira a un mejor nivel de vida. Nosotros pedimos que todos nos unamos, la voz de Loja presente en la Asamblea Nacional para exigir sus derechos y no pedirlos arrodillados ni arrastrados, mi estimado licenciado. Y finalmente pido que toda la población de la provincia de Loja hagamos el ejercicio de un voto responsable. Ya no nos dejemos a comprar el voto por 10, 20 dólares. Ya no confiemos en los mismos de siempre que nos han traído dolor y desgracia a nuestro pueblo. Es necesario, mi estimado Milton, miren, en otros tiempos se hablaba de que los candidatos asambleístas salen porque tienen un candidato presidencial fuerte. Entonces eran los que llegaban por el arrastre del candidato a presidente. En este caso nosotros decimos, pueblo de Loja, piensen, analicen, reflexionen su voto y hagan un voto responsable en función del desarrollo de Loja. Y ahí están las candidaturas del movimiento Pachacútec, lideradas por José Sarango, que quien me acompaña es la compañera Laurita Torres del Cantón Espíndola. El segundo candidato principal es la compañera Luzna Misela Contento del Cantón Saraguro. Le acompaña el compañero José Luis Riofrío del Cantón Loja. En tercer lugar está el compañero José Alfredo Santillán del Cantón Loja, y como suplente le acompaña la compañera Jenny Armijos, y como cuarto candidata a asambleísta está la compañera Melissa Guamán, y le acompaña del Cantón Loja, y también le acompaña como suplente el compañero Homero Chamba del Cantón Chagualpamba. Es decir, rostros nuevos, gente nueva, con buenas intenciones, que queremos llegar a la Asamblea Nacional y decimos no a los mismos de siempre, y vamos unidos Loja
para luchar por Loja y su desarrollo, mi estimado licenciado. Hablando de confianza, ¿cómo le devolvemos la confianza al pueblo, ¿no? A esa persona de a pie, a ese emprendedor, a ese artesano, a esa ama de casa. El discurso es uno y en la práctica precisamente los políticos dan mucho que hablar. Disculpe que generalice, pero en lo que ha sucedido, en lo que acontece, en la realidad que tiene Ecuador, no solo de Ecuador, sino de diferentes países, que vemos esos desenlaces que no llegan absolutamente a nada y están produciendo más bien muertes, ¿no? Dolor. ¿Cómo le devolvemos la confianza, ingeniero? Decir, yo estoy aquí, quiero representar a Cariamanga, vamos, es la oportunidad. Tenemos el poder, tenemos las armas, tenemos la voluntad, queremos, tenemos el derecho también. ¿Qué le decimos a ese joven que también quiere salir, que está emprendiendo, que empieza a estudiar? Y a los políticos no los vemos bien. Exactamente. Por lo último que usted dice, mi estimado licenciado, ¿qué tenemos que lograr para que un pueblo tenga los mejores gobernantes? Tenemos que educar al pueblo. Aquí Calvas me conoce. Para mí las participaciones, y ahora Loja me conoce, la participación para mí es una verdadera educación popular. Es una verdadera escuela de liderazgo, es una verdadera escuela de concientización social. Nosotros le explicamos, lo educamos al pueblo en principios fundamentales para decir no a la corrupción y tenemos que educarlo al pueblo porque solamente un pueblo educado es capaz de edificar su destino de desarrollo y grandeza y prosperidad. Pero la clase política en el Ecuador justamente ha hecho lo contrario. Mantener, discúlpenme, en la ignorancia a nuestro pueblo. La peor educación se le ha brindado al pueblo. ¿Por qué? Porque los hijos de ellos no estudian en el Ecuador, están en las universidades de Harvard, en Estados Unidos, en universidades de la Unión Europea, de los países europeos. Claro, ¿y a quién le dan esta peor educación? Le dan a los ecuatorianos, al pueblo, a la mayoría, y con eso ellos ¿qué han garantizado? Han garantizado su permanencia en el poder, porque un pueblo que camina esperanzado a cómo les tiran la mano para darle un pan, lo tienen en la desesperación y en la pobreza, ese pueblo sigue eligiendo a los verdugos de siempre, a los que lo mantienen en su postración, a los que lo mantienen en la pobreza, sigue votando a favor de ellos, no dándose cuenta que por ellos es su condición de crisis social y económica. Entonces lo que tenemos que hacer es educar al pueblo y es hora de iniciar ese cambio. La matriz educativa tiene que cambiar, tiene que haber esa educación cívica que en otros tiempos en mi escuela la recibí y que luego esta educación de esta materia, esta asignatura desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque no le interesa que el pueblo esté inyectado, que tenga conocimientos sobre la educación cívica, sobre el bien común, sobre la ayuda colectiva, sobre el trabajo en minga. Es decir, no le interesa que el pueblo se una para lograr y gestar su desarrollo. Tenemos que atender básicamente a la educación. Solo un pueblo que invierte en educación, que educa a su pueblo, tiene garantizado su desarrollo y su porvenir y su prosperidad, mi estimado licenciado. Entonces, por ahí tenemos que iniciar escuelas de liderazgo. Tienen que fomentarse y también tienen que llegar esas asignaturas dentro de las mallas curriculares, ¿no es cierto?, para que el pueblo sea educado en gestión y participación política. Y no sean estos políticos, estas nuevas generaciones, pues no sean de corruptos, no sean de estas personas que nadie quiere juntarse con ellas porque están manchadas por esta palabra corrupción. Entonces tenemos que nosotros educar a nuestro pueblo y desde esta trinchera, ¿no es cierto?, decir vamos a tener un mejor futuro para el Ecuador y en este caso para la provincia de Loja, mi estimado licenciado. Bien, estamos culminando, estimado. Sí, un gusto haber dialogado con usted y por supuesto nos vamos a despedir con ese mensaje, ¿no?, para esos soñadores. Al final, para esas personas que aún tienen fe, que sí se pueden cambiar las cosas, que la realidad puede ser otra. Para todos ellos ese mensaje de parte del ingeniero José Sarango.
Y esto pasa, mi estimado licenciado y ciudadanía en general, por la participación. Hay mucha gente que dice, no, yo soy apolítico, a mí no me gusta la política. Entonces, como tiene una actitud de apatía a la política, entonces estos grupos que se han convertido casi en mafias políticas, ¿no es cierto?, siguen en el poder, pues. Para eso es necesario que nuestra población participe en política. Para eso es necesario que nuestra población haga un voto responsable, en función de principios, en función de propuestas, porque a los mismos de siempre ya los conoce. Es necesario votar por nueva gente, por gente que haya demostrado en su trayectoria de vida, haya demostrado honradez y haya demostrado trabajo. En mi caso, yo no he estado vinculado, no he sido un funcionario de elección popular, lo he aspirado, claro que sí, como todo ciudadano ecuatoriano, cansado de las injusticias que se practican para nuestro pueblo, para los más humildes. Por eso he participado. Esos son los motivantes, llevar esta lucha y esta voz en beneficio de todo Loja. Y por eso es que yo le pido que nos unamos los lojanos para ya de una vez por todas iniciar el cambio que necesita Loja y el progreso que necesita Loja y todos sus 16 cantones, mi estimado Milton y mi estimada ciudadanía en general. Bien, estamos concluyendo agradeciéndole infinitamente, sabiendo que esta casa pues, de comunicación está a la orden, cuando usted lo crea correspondiente, pues sería muy bueno enlazarnos especialmente para dar ese mensaje y esa propuesta a todo un pueblo que está con esa esperanza viva de ver tiempos mejores. Un gusto, ingenieros, y muy buenas noches. Gracias a usted, gracias a la ciudadanía y toda la audiencia. Un placer. Así estamos concluyendo su noticiero, pues de esta noche muy importante.